Año, 1955. Psicología mediumnímica del ser. Las fuerzas espirituales. En el espacio prefijado para la órbita terrenal, existe un mundo espiritual equivocado que rodea a aquella sobre la cual tiene una gran ascendencia, conviviendo en la mayoría de las acciones morales, físicas o espirituales con los seres que están en la Tierra. Para estos espíritus no existe la materia o por lo menos no tiene real importancia, ya que no es impedimento para su libre acción. Con suma facilidad y como si a su paso no encontraran nada, atraviesan una montaña, se introducen en las profundidades de la Tierra o se trasladan con rapidez de uno a otro continente. A ellos ni el frío, ni el calor ni los temporales que azotan al globo terráqueo y a sus habitantes, los perjudican. Conviven en el fuego como también en las regiones heladas, lo único que a ellos les molesta en su incorrecta posición, es el acercamiento de fuerzas espirituales de categorías elevadas, porque no pueden soportar su presencia y chocan violentamente con estas, su sola aproximación ya les produce grandes sufrimientos. Muchas veces tienen que enfrentarlas y entablar con ellas luchas de supremacía y de dominio, pues imposibilitados por otros medios de paralizar la acción que el bien pueda desarrollar, libran esa batalla desesperadamente, a veces hasta su completa pulverización. Ellos, aun en ese elevado número y forma compacta en que viven eran, en un lejano tiempo, un cerrado círculo envolvente de nube negra que no dejaba escapar ni un ápice hacia el exterior ni penetrar la luz del bien. Pero hoy ya se puede decir que rayos espirituales de potente y bienhechora luminosidad se abren camino en medio de esa obscuridad y llegan a todos los seres, destruyendo en parte ese imperialismo que hacía a estos elementos, discordes y equivocados, dominadores de la parte espiritual de la Tierra y, por ende, de todo lo material. En el lugar en que desenvuelven sus actividades dentro del planeta y en la esfera que éste ocupa en el espacio. Habían preparado posiciones estratégicas, desde donde podían desarrollar una acción más penetrante ver impidiera que cualquier movimiento en contra de los encarnados que ellos hicieran pudiera ser inmovilizado prontamente. Las categorías más poderosas se habían ubicado en los puntos de absorbencia material, tenía una más amplia extensión sobre otras regiones buscando en esta forma poder lograr con el menor esfuerzo el mayor rendimiento. Este predominio casi milenario tenía sus inconvenientes, porque los grupos que una o en otra forma dominaban, se creían tan fuertes que trataban de eliminar a los otros y cuando estos, de acuerdo al lugar y dentro de la órbita ocupaban, eran pequeños y sin ninguna importancia, los sometían con facilidad y los hacían subsistir bajo su dominio, desarrollando sus actividades de acuerdo a la imposición de aquellos y no a su criterio. Estos, se podía decir que no entablaban lucha con las fuerzas que los absorbían, sino que se resignaban a ese triste papel de serviles. Cuando los grupos eran más o menos de la misma composición en su número y dominación, la situación era distinta, y más aún, si pertenecían a una misma categoría. Si practicaban el vicio, cada cual defendía el que estatuía en la humanidad, desencadenando con todas sus fuerzas el auge de uno y de otro, produciéndose entonces rozamientos en el espacio y en la tierra. Así, las luchas ocurrían donde las dos fuerzas chocaban y, después de cruentas batallas, uno u otro establecía su dominación. En la faz material sucedía lo mismo y después de reyertas provocadas en favor de una u otra imperfección, una triunfaba y la otra quedaba disuelta u olvidada y se la combatía hasta hacerla desaparecer. En esas rivalidades espirituales donde únicamente se pulverizaban los espíritus, la situación material no era trágica y salvo pequeños accidentes, la vida humana no sufría otras consecuencias que el auge de un vicio y la terminación de otro. En cambio, cuando la lucha espiritual pertenecía a elementos de las clases dirigentes o gobernantes, se iniciaban en el espacio espantosas batallas que parecían conmover esos lugares por su envergadura, pues a veces trastrocaban la posición y la dirección espiritual que aquellos imponían sobre los pueblos.
Como resultado de estos desastres, en los que millones de espíritus se pulverizaban en partículas y sufrían como en la triste condición de un encarnado que tiene que seguir viviendo con su cuerpo hecho pedazos. Porque esta es la sensación que experimentan esas partículas, se transmitía a los humanos ese encono, desarrollando en ellos las guerras materiales donde, de acuerdo a la importancia de los países que las realizaban, se producía la mutilación y desencarnación de millares de seres, habiendo ocurrido algunas que llegaron a asolar continentes y otras que pusieron en peligro toda la estabilidad material. En esta forma tan egoísta e indiferente al sufrimiento que acarreaban las dos esferas, porque si en la tierra los combates fratricidas traen la miseria y el dolor, en el espacio esos millones de espíritus despedazados horriblemente, la dominación fanática por gobernar. En una forma, por absorber sin derechos, por la razón de la fuerza, en fin, los gobiernos de las colectividades han sido las causas de estos tristes y lastimosos espectáculos cuyas nefastas consecuencias la civilización y el progreso no pudieron impedir. Finalizadas estas hecatombes siempre se sucedieron años de dolor, en los que el hambre y el desamparo asolaron a esos pueblos, las cuales, aun viviendo esas tragedias, en rebeldía, y sin un concepto viera el auge de los vicios, terminaban de consumir cualquier conocimiento de bien que en ellos quedara. El egoísmo humano y la persecución o dominación de esos seres espirituales, que nunca terminan de saciar sus instintos, son en la parte etérea, los causantes de tantas desdichas. Pero hay otras fuerzas poderosísimas que azotan a la humanidad y que han tenido choques tremendos. Son casi dueñas del espacio, donde gobiernan ampliamente con absoluta disposición de todos los demás grupos, a los cuales, en una o en otra forma, los obligan a que participen en la ejecución de sus planes. Ellas también tienen en sus diferencias entre sí, el principio de la dominación, como si el privilegio de dirigirlas fuera algo primordial a lo cual ninguna quisiera ceder. Por esas causas tuvieron despiadadas luchas, soportándolas durante cientos de años en el orden general, pero en particular desde una u otra esfera desarrollaban, en forma diferente, su acción. En el espacio no producían batallas espirituales con tantas víctimas, sino que trataban de envolverse en sus propios elementos intentando aprisionarse unas a otras y así obligar al vencido a cumplir sus designios. Esto tenía como objeto evitar que los espíritus, al despedazarse en partículas, no les prestaran el apoyo necesario para desarrollar su acción. Eran las más sagaces y buscaron sacar provecho de la situación no consumiéndose unas a otras, cosa que les podía restar importancia. Así eran también en el orden material, las persecuciones que establecían a sus enemigos duraban solo mientras éstos no aceptaran su fe o creyeran en su religión. Para mejor convencerlos empleaban tácticas, a veces crueles y otras de convicción psicológica. En algunas tierras, con el poder que les daba el dinero que tuvieran, hacían de benefactoras para atraerse a los adherentes y conseguir los núcleos necesarios que formaran la fortaleza material. En las regiones levantiscas, donde era difícil imperar, accionaban por medio de castigos terribles que ejecutaban en demostraciones públicas, como ser hogueras y otros suplicios por el estilo, para que los demás, en vista de esa represión que aplicaban, aceptaran su fe y su creencia convirtiéndose a la religión de ellas. En esta forma, ya por la hipocresía o por el crimen, dominaban en la faz terrenal, cooperando con la espiritual que ya estaba triunfando en el espacio para hacerse dueña absoluta de las demás. Pero no en todos lados pudieron obtener triunfos rotundos, pues a veces fracasaron debiendo soportar sus integrantes, tanto espirituales como materiales, las consecuencias con las cuales se le azota al vencido. Hubo muchos que sin estar de parte de ninguna fuerza espiritual tuvieron la osadía de enfrentarlas, sosteniendo que su acción perniciosa en vez de beneficiar a los pueblos, los perjudicaba produciendo el confusionismo contrario al progreso y a la civilización, estableciendo la ignorancia y el fanatismo.
Estos eran perseguidos por todas las religiones en su faz espiritual y material, por cuanto eran un peligro inminente y representaban el principio de una evolución que iba a terminar con el poder que éstas sostenían. Así se cometieron los más inicuos crímenes, pero también así el pensamiento humano brilló en ansias de liberación. A esos valientes que bregaron en pro de las causas justas y libres, debe el mundo terrenal el no vivir esclavizado y que la libertad todavía represente algo de lo que ella debe ser. Aunque estos sufrieron la ignominia de la persecución y soportaron en su materia el flagelo, no sólo de la insidia y del hostigamiento moral, sino también del dolor, físicamente, por medio de torturas de refinado placer morboso que se les aplicaban para tratar de convencerlos. Millares de ellos lo sobrellevaron y tuvieron la oportunidad de poder declarar públicamente sus ideas, de conseguir adherentes y de que éstas llegaran a los sentimientos humanos estableciéndose, muchas veces, en lo más profundo de ellos, siendo defendidas por estos con sacrificios de toda índole, hasta dar la vida. El propósito de la absorbencia que el mundo espiritual sostiene sobre el material, es el de hacer que los integrantes que pertenecen a sus distintos grupos no consigan su libertad y así pasen a otras categorías, todavía más perniciosas, y no lleguen al bien. Ellos saben que el encarnado desconoce todo lo que se refiere a las esferas de donde emana las que le abrirían horizontes espléndidos para perfeccionarse y desarrollar sus propios sentimientos, libres de la dominación impuesta desde el espacio. Por eso tramaron un plan para poder evitar que el ser humano dispusiera de un libre albedrío que, en una manera u otra, le diera la luz que tenía en la esfera de donde había emanado. Establecieron fluídicamente un cordón espiritual que les da un contacto con el integrante que llega a la Tierra. Esto era lo que les interesaba, pues ellos podían en esta forma tratar de evitar que el encarnado obrara libremente, accionando por el impulso de su espíritu, de acuerdo con su cuerpo. Sabían que la preponderancia que mantenían podría desaparecer o extenderse, según las prácticas que realizaran los humanos, porque ya desde ese instante serían o no absorbidos por otras fuerzas que tenían derecho a dominarlos por la imperfección que demostraban. Este no era su principal temor porque no ignoraban que de allí lo podían rescatar o mejor dicho hacerlo prisionero de nuevo. Pero su recelo residía en que si, siguiendo los impulsos de su espíritu cumplía con su deber, se elevaba a esferas superiores. Esto no tenía solución y lo perdían irremediablemente. Ese era el problema que enfrentaban y al cual se dedicaron a buscarle solución en la forma más eficaz, que era la de seguir sosteniendo una dominación por medio de un cordón fluídico sobre cada uno de sus integrantes que tenía que encarnar. Accionando desde el espacio, le hacían practicar y sostener lo que la fuerza de su categoría había establecido. Esta persecución era sistemática y abarcaba desde el engendro en la materia hasta su desencarnación. El ser venía ya definido con una tara espiritual que traía el propósito de entorpecerlo, en cualquiera de sus determinaciones que lo elevaran, o que lo hicieran cambiar de manera de pensar, alejándolo del grupo a que pertenecía. Esto sucede con casi todos los encarnados, que lo comprendan o no, que puedan darse cuenta en su faz material de que ello existe o que tengan un conocimiento exacto de hasta dónde este mundo espiritual los está perturbando en su acción, no significa nada. Pero esa ignorancia de lo espiritual que en concepto se tiene y cuyo principio se combate, por creerlo pernicioso o equivocado, en nada los favorece, al contrario, les impide llegar a comprender a veces la causa de esa mala suerte o de esos sufrimientos que soportan durante una encarnación, en la cual reniegan de las esferas superiores, porque no han llegado a discernir quién es el verdadero causante de ello, no tienen opinión propia, gritan contra lo espiritual y no se han preocupado de averiguar qué es y en dónde reside ello. Sin creer en Dios vociferan su injusticia, sin haber averiguado ni comprobado si existen los espíritus, combaten esa verdad y se rebelan cuando pasan una dura prueba. Es tal su ignorancia,
que saben que están soportando las consecuencias de sus propias equivocaciones materiales, fundadas en perjuicios y sacrificios que benefician únicamente a ellos, pero a veces son tan rebeldes que no llegan a comprender por qué razón existen. Todo ser que encarna viene perseguido por una fuerza espiritual. El que vive y acciona en la tierra durante su encarnación se ve trabado, dominado y castigado por un mundo invisible que lo rodea y al que le da esa facilidad para poder hacerlo, debido a su propia equivocación en sostener, en su criterio, lo que en su conciencia y en su yo consciente está ya definido como un error. El ser humano es muy egoísta, únicamente llega a la ciencia espiritual en busca de beneficios y casi nunca para realizar sacrificios, sino para conquistar atributos personales que le brinden felicidad. No trata de comprender cómo los puede obtener sin necesidad de perturbar la razón y dejar dominada su alma por los elementos extraños que lo persiguen. Es que es avaro, cree nada más que en la materia y que esa dicha terrenal que va a conseguir por medio de los goces que el cuerpo le da, va a ser eterna y, lastimosamente, es la única que busca aún dentro de la ciencia espiritual. No llega a ella porque le interese de dónde viene y a dónde va, es que él siempre piensa: después de muerto nada me importa, yo quiero ser feliz acá, que todo me vaya bien, que tenga fortuna, comodidades, prestigio, poder, que sea alabado por los demás, que mi materia no tenga enfermedades, conquistar los seres que yo desee y que éstos me quieran y me den felicidad. En esa parte material absurda y grosera radica toda su enseñanza, práctica y estudio dentro de esa gran ciencia. Si quiere libertarse de eso que lo domina y que él no cree, pero a veces sostiene que son los espíritus, no lo hace pretendiendo darles luz a estos, sino porque lo están perjudicando y no le permiten conquistar sus propósitos, o bien porque le destruyen los negocios, le impiden ascender, le alejan el ser amado, en fin, todos los problemas de la órbita donde vive, pero ninguna emanación natural le dice que el camino espiritual es sacrificio y abnegación, sufrimiento y constancia, y que las dichas no son ni los dones ni los atributos materiales que en una u otra forma pueda conquistar, sino los que el espíritu recibe en el cumplimiento de la misión depuradora, que ya él va recibiendo en su conciencia, por medio de su elevación. No niegan al mundo espiritual, pero esto lo hacen porque creen que les va a servir para sus triunfos terrenales, para adquirir glorias, conseguir placeres, pues si así no fuera ya se hubieran apartado abandonándolo, y así continúan en esa práctica por el temor de perder estas dichas de la materia que conquistaron. Estos mismos, cuando por el error que los demás cometen y que perjudican a un tercero, se ven rodeados por elementos espirituales que otros encarnados en su equivocación movieron, sienten atroz rebeldía. Piden a Dios que los liberte, pero lo hacen con venganza, como víctimas de cuyos sufrimientos, sin excepción, todos son culpables. Creen que de esta forma podrán llegar a encontrar la felicidad y corren presurosos hacia todos aquellos que, al margen de la verdad, hacen prácticas espirituales. Cuando no les llega de esta forma lo solicitado y advierten que no consiguen lo que en realidad es una equivocación y está fuera de la verdad, van a los otros que por un puñado de dinero les ofrecen una solución. Pero ni en una ni en otra forma lo consiguen, lo único que han hecho es empeorar su triste situación, porque si estaban soportando las consecuencias de las imperfecciones de un tercero, agregaron a ellas las que están cometiendo, siendo de esa manera más dura y desesperante su condición. Esto ocurre en los que ya tienen un conocimiento teórico y práctico, aunque no hayan llegado a un convencimiento general, pero en aquellos otros que desconocen la ciencia espiritual, que viven al margen, dominados por la fantasía y los temores que la han circundado y que la han hecho nefasta ante los ojos humanos, es peor todavía. Ya van directamente a buscar por medio de la imperfección, por el dinero que se emplea para el mal, pues no tiene otro nombre, la conquista de la felicidad que les pueda traer aquel que va a realizar un trabajo espiritual.
Les pagan con un montón de oro y creen que así el bien les puede dar la que nunca han hecho méritos para recibir. Todo encarnado cumple su misión y por el sufrimiento tiene que depurarse. Pero que desoyendo todas las voces morales y sabiendo que es una injusticia, va a esas prácticas imbuido por la idea de conquistar por el dinero los beneficios materiales y corporales que éstas puedan darle por medio de la acción de los espíritus, está doblemente equivocado. No le interesa si son buenos o malos, sino los resultados por los cuales él cree que ya ha hecho bastante pagándolos. Que es un victimario que busca una víctima en quien descargar maldad, no se da cuenta del equivocado camino que emprende y lo que va a tener que sufrir durante el resto de su encarnación. Cree que con su solvencia material va a solucionarlo todo, pero no es así. La persecución espiritual que desde ese instante sufre no termina hasta su desencarnación, haciéndole soportar las innumerables y dolorosas pruebas que unos instantes de goce pudieron deparar. La ciencia espiritual sostiene que el mundo vive perseguido por el elemento espiritual, que todos los encarnados soportan el choque de esa fuerza y que ella les es perjudicial. Que es erróneo el criterio de sostener que siempre han vivido y han tenido sufrimientos y que igual los siguen teniendo practicándola. Sí, el mal existió siempre dentro de la imperfección, pero hay que combatirlo y destruirlo y es un desacierto el que les hace creer que es una fantasía. Ante una realidad tan grande debe buscar definirlo, no en un razonamiento vago, sino en las normas que establece la conciencia y que son los puntos de partida por donde el ser puede analizar los claros conceptos del bien y del mal. El ser, en la tierra, no solamente vive acosado por esa fuerza de destino, que es la categoría a la cual pertenecía en el espacio y que traba todo movimiento que quiera alejarlo de ella, sino por la que por sus errores e incomprensiones se va acarreando en el transcurso de su existencia. Necesitaría, sin excepción, liberarse todos los días de esos grupos espirituales que lo rodean por su comportamiento, y que su acción fuera el concepto exacto de la determinación del espíritu y no de las sugerencias que en una o en otra forma, radicadas en los desarrollos mediumnímicos, le intuicionan de tal manera que invirtiendo sus propósitos los realiza en desacuerdo con su yo consciente. Torpe e imbuido por su vanidad se cree dueño y señor de sí mismo cuando él no es capaz de dirigir, en ciertos instantes, ningún pensamiento ni el de la elevación. No comprende que su mente habla por medio de voces extrañas, ajenas al concepto que debería imprimir su espíritu, de acuerdo con ella, la cual dirige los órganos cerebrales. Así confundido, sigue sosteniendo una personalidad que sabe positivamente que no es suya, que la cambia en todo instante y de conformidad al vaivén que la fuerza del espacio le impone. Y siglo I ahora dice sí, pronto lo niega y está en desacuerdo con todo, cambiando de ideas en favor o en contra varias veces en un día. Esto sucede de acuerdo a las sugerencias de los elementos que lo dominan que lo quieren volcar a las situaciones más favorables para cada uno de ellos. En muy pocas oportunidades recibe transmisiones que, como inspiraciones, les llegan desde el bien para evitarle más errores. Siempre les aconseja su conciencia, pero el ser la combate prontamente, porque cree que lo perjudica en todo orden. El encarnado realiza todo a gusto y modalidad del mundo espiritual que lo domina. Se cree amo de una vida, que el cuerpo es de él, que son suyos sus pensamientos, que él toma las determinaciones y sus ejecuciones son por su expresa voluntad, cuando de él en este caso no es nada más que el espíritu que, pobre y abandonado, dominado por la pesada cadena de sus imperfecciones, no hace más que aceptar, gustoso o no, lo que se realiza, a lo cual él coopera con su materia y con la vida que le da a ésta por medio de su espíritu. Es un iluso más, lleno de fantasías, como aquellas que se inventaron el cielo y el infierno para dominar a los encarnados. Todavía sostiene en sus teorías que la personalidad del ser es única e indivisible, cuando por medio del elemento espiritual tiene tantos cambios como horas o minutos su existencia.
no cree que esa fuerza etérea subyugue y, sin embargo, puede analizar en todo instante hechos o razones a las cuales su conciencia, y su yo propio no encuentra lógica ni razón de ser. Tardará en llegar a comprender cuál es su verdadero enemigo, que, si bien se basa en sus debilidades y en las imperfecciones que tiene, no está en la materia, que sigue su curso evolutivo ya dispuesto por leyes superiores, sino en la existencia de un mundo espiritual equivocado que lo domina y del cual es juguete, por sus desviaciones o pasiones que germinan para mejor esclavizarlo. El estudio de la ciencia espiritual, el descubrimiento de ese nefasto mal que azota, al cual no se le pudo poner dique por la ignorancia y la falta de conocimiento que se tiene, serán lo único que podrán salvar a los encarnados de la dominación que soportan y que les impide su progreso espiritual en el orden general y particular de cada espíritu. Vendrán, vivirán y se irán. Llegarán a la tierra muchas veces, algunos seres se purificarán y otros permanecerán muchos años, pero para que el mal se termine y en las esferas materiales se realice una evolución perfecta hacia el bien, tendrá que descubrirse por medio de la investigación científica, cuál es el motivo y de dónde emanan las causas que perturban el orden humano. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.